Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda sesión de la inducción a la práctica empresarial, el componente en el mundo del trabajo de la seguridad social, la salud ocupacional, el espíritu empresarial, el emprendimiento, los diferentes tipos de contrato, con énfasis en el contrato de aprendizaje, en la práctica empresarial que ustedes van a hacer. Mercado de trabajo, el entorno económico, la seguridad social. Esos son temas que hoy vamos a reflexionar de distintas formas. Primero que todo, es un taller, lo construimos entre todos. Yo dinamizo, pero son ustedes los que van a protagonizar el día de hoy esta actividad. Entonces, la primera parte es lograrnos empapar de todo lo que es el trabajo. Y para eso vamos a trabajar unas herramientas. Expedientes reales que he llevado yo como inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo. Casos de quejas de trabajadores o investigaciones que han colocado diferentes organizaciones sindicales o anónimos, y cómo se hizo ese proceso de investigación y examen de los documentos laborales. Entonces, son documentos reservados de las empresas y son documentos que tienen consecuencias penales, administrativas y civiles. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes de primera mano conozcan cómo es ese proceso. Recortes de prensa que tienen en sus manos sobre el tema laboral. Y una guía que les voy a entregar de la política del trabajo, cómo es esa política pública del trabajo, y un resumen de todas las leyes laborales. Esa hojita, esa se la llevan para su casa, esa se la regalo. La hojita de legislación laboral, de la política pública del trabajo, del Ministerio de Trabajo, y una hoja en blanco. Esa hojita en blanco va a ser la oportunidad para que ustedes dejen una huella en las memorias de esta universidad, para que dentro de 30 o 40 años se conozca qué piensa y siente el estudiante antes de entrar al mundo del trabajo, antes de entrar a las empresas. Entonces vamos a hacer un escrito que no puede tener ni más de 30 palabras ni menos de 30 palabras. Dejan su nombre y apellido, a qué programa pertenecen, a qué facultad pertenecen, la fecha de hoy, y lo pueden graficar y acompañar de un mapa conceptual. Si les cuesta mucho hacer el escrito, pueden hacer un mapa conceptual, pero no copien el material que tienen ahí. El material que tienen ahí es para que ustedes tengan una información y les sirva de entorno, les sirva de herramienta para escribir, pero no tienen que copiar nada. Lo interesante aquí es que queda un documento muy personal, muy original, sobre su reflexión. Por eso les digo, es una especie de ensayo. Lo que pasa es que es muy corto, 30 palabras, no se pueden pasar de ahí, ni tampoco menos de 30 palabras. Entonces, hasta las 6:40 vamos a trabajar este asunto. 6:40. Después de las 6:40 vamos a hacer, ahí ven ustedes unos tableros, vamos a hacer grupos de pensamiento sobre temas de los que les he hablado a ustedes, y luego hacemos una plenaria. Y si se da la posibilidad, se hace un debate. Es decir, que estamos entre 6:30
y 7:30 y 8 ya les estaré entregando la lista de asistencia y la encuesta. Entonces esa es la manera en que vamos a trabajar. Entonces ya les paso la hojita en blanco y el resumen del mundo del trabajo. Bueno, a nosotros nos correspondió el tema de legislación laboral. Yo creo que es uno, pues, de los temas más importantes en este momento para nosotros, ya que vamos a salir, digamos, al campo a trabajar, y pues muchos desconocemos los beneficios que tenemos como trabajadores. Cada uno de nosotros les va a explicar un poco acerca del tema de los tipos de contratos. Hay empresas formales e informales y pues todos los beneficios que tenemos como trabajadores. Bueno, buenas noches a todos. Como para hacerles un pequeño resumen de las leyes en general, encontramos, por ejemplo, los tipos de contratación, contratos de contratos o requisitos, bueno, los requisitos que debe tener un contrato como tal. Esas obligaciones son un salario, todos tenemos que tener un salario, tiene que haber un empleado y un empleador, y tenemos que tener unos, pues, como unos beneficios por ese trabajo que le ofrecemos a una empresa. También hay unas clases de contratos a términos fijos, términos indefinidos, ocasionales, y también por un tiempo específico, cuando arranca y cuando termina específicamente. Los periodos de prueba también encontramos que no pueden ser superiores a 60 días. Igual que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias, 48 horas semanales y máximo 12 horas al día. Las jornadas de trabajo, pues como lo vemos en la hoja que nos dieron, son de 6 de la mañana a 10 de la noche jornada diurna, de 10 de la noche a 6 de la mañana jornada nocturna. El salario, igual pues tenemos dos tipos de salario para tenerlos en cuenta: la remuneración fija u ordinaria, que es la que nos pagan mensualmente o quincenalmente, que es la que se estipula desde un comienzo. Y también hay un tipo de remuneraciones extraordinarias, que son de las que se dan por horas extras, por comisiones o por valores agregados que le damos a la empresa, que nos da una remuneración adicional. Igualmente, el sistema integral de seguridad social está afectado pues por lo que son las pensiones, la salud y los riesgos profesionales. La salud del trabajador se encarga del 4% y el empleador del 8%. La salud igualmente el 4% del trabajador y el empleado el 8.5%. Y los riesgos profesionales encontramos que se encarga totalmente el empleador, dependiendo pues del tipo de riesgo que el empleado tenga. Igualmente pues se generan unos tipos de fiscales donde está el SENA, la caja de compensación, y el ICBF. El SENA corresponde al 2%, la caja de compensación al 4% y el ICBF al 3%, un total del 9% del total del salario mensual del empleado. Un contrato laboral se termina cuando cesan las obligaciones tanto para el empleador como para el contratante, para el empleado. Se termina en caso de que se muera el trabajador por mutuo consentimiento, porque ya se terminó el plazo fijado entre los dos, por terminación de obra, labor, contrato, o porque la empresa cayó en quiebra y se liquidó. Bueno, buenas noches. Hablar un poco sobre el reglamento de trabajo. Como sus palabras lo dicen, reglamento son unas reglas que hay entre empresa y trabajador. Dentro de este reglamento se establecen unas normas o derechos y deberes que deben tener pues, las dos partes. Dentro de este reglamento de trabajo ya está estipulado bajo establecido legalmente, y este reglamento no se puede manipular ni por el empleador ni por el trabajador. Y si se requiere una manipulación, una modificación, perdón la palabra precisa, se debe acudir a una instancia especializada. En este caso, pues el Ministerio de Trabajo. Este reglamento de trabajo tiene pues, estipulados los tipos de contratos, las horas laborales, dependiendo del tipo de contrato del trabajador. Se estipulan las bonificaciones, el orden jerárquico de la empresa. Y este reglamento de trabajo debe estar publicado en un tamaño pliego a la vista de todos los empleados, para que sea fácil acceso y para pues pedir los derechos que tenemos como trabajadores.
Yo les voy a hablar sobre el contrato de trabajo, que es donde se obliga a una persona natural a prestar un servicio con otra persona natural o jurídica. Los tipos de contratos son trabajo ocasional, accidental o transitorio, que este es de corta duración, pero igual tiene derecho a lo que son prestaciones de servicios, más no seguridad social. Trabajo por realización de una obra o labor terminada, que esto tiene, digamos, fijado un término estipulado por escrito, ya sea por la duración de la obra o la labor que se va a realizar. A término fijo es estipulado por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. La prórroga que tiene el contrato a término fijo se debe hacer antes de 30 días de acabarse el contrato que está vigente. Y a término indefinido, pues es el que todos conocen, en donde tenemos derecho a prestaciones de servicios, seguridad social y todas estas cosas. De aprendizaje son las empresas que están obligadas a contratar aprendices. Se hace también un contrato con lo mismo, con seguridad social y prestación de servicios. La terminación del contrato de cualquier de estos tipos de contratos pues son estipulados, digamos, cuando hay mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, o cuando la decisión es unilateral, ya sea por decisión del trabajador o de la empresa. Si hay una decisión unilateral, si la empresa no tiene una verdadera causa para terminar el contrato, entonces pues no se llega, no se puede, la empresa tiene que pagar una indemnización, y que esto es más o menos un salario mínimo vigente de acuerdo al contrato y el salario que le estén pagando a esa persona. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las prestaciones sociales. Digamos que dentro de la formalidad laboral se encuentran todo el tema de prestaciones sociales. Como empleados tenemos derecho al pago de cesantías, al pago de vacaciones, de una dotación, de unos intereses de cesantías, asimismo a todo el tema del pago de parafiscales. Muchas veces dentro de cada aporte, pues digamos que como empleados tenemos ciertos mitos en cuanto al pago, digamos, de las cesantías, de las vacaciones, incluso cuando, digamos, ya hablando un poco más acerca de los derechos que tenemos como empleados, muchas veces nos encontramos a firmar contratos porque de pronto el empleador dice ciertos términos, incluso nos hacen en algunas oportunidades firmar documentos en blanco para digamos que iniciar contrato. Entonces aquí es como importante la invitación a, digamos que como trabajadores tenemos muchos derechos que desconocemos y que definitivamente no nos debemos, digamos que dejar, por decirlo así, meter como los dedos a la boca, sino saber de pronto el tema de liquidaciones. Una liquidación no se puede demorar mucho más o sea, la liquidación se supone que cuando una persona se retira, el empleador debe pagar la liquidación, no se puede demorar más de 2 semanas. Digamos que a ninguna persona se le puede retener la liquidación por ningún tipo de concepto. Entonces aquí es muy importante pues tener eso presente, porque muchas veces, por cierto, hay personas que les descuentan la dotación, y como empleados, digamos que tenemos, nadie puede descontar o puede tocar el tema de cesantías y demás para ese tipo de implementos de trabajo y demás, entonces, y demás por que se presentan. La última parte que vamos a hablar de legislación laboral es el acoso laboral. Se define acoso laboral como toda acción persistente y que recurre en el tiempo, en el cual infligimos a otra persona miedo, temor o angustia o persecución, y que hace que esa persona no se sienta contenta o estable en su trabajo, que incluso llegue a renunciar. A nivel mundial, leíamos que ahí existen cifras importantes de acoso laboral,
en donde las mujeres principalmente son causa de este tipo de acosos, pero los hombres también tienen un porcentaje importante. En Colombia existe legislación que está dedicada a prevenir, corregir y digamos que mantener las condiciones estables de las personas en los trabajos para que no se presenten este tipo de situaciones. Hay 3 sentencias de la Corte que están en las leyes de Colombia que lo que hacen es que se mantenga la estabilidad laboral, evitar el tema de como de prejuicios y de maltratos a las personas. Existen 5 modos de acoso laboral. Uno es persecución laboral, que es donde los jefes sobre todo están todo el tiempo encima de los trabajadores, incluso cuando estas personas trabajan como debe ser y cumplen con sus cosas, entonces todo el tiempo están encima, ponen amonestaciones que no deberían ser, y esto es catalogado como persecución laboral. Hay discriminación laboral, que se da mucho cuando son personas de color, de otros tipos de culturas o razas, o mujeres embarazadas, entonces aquí se da la discriminación laboral. Hay inequidad laboral, que es cuando sabes que los cargos o las actividades que haces son similares o parecidas a otras personas, pero no se dan los mismos tratos o los mismos pagos. Hay desprotección laboral, que es cuando no te pagan ARP y no se pueden hacer trabajos forzados o cosas en las que la vida de las personas corre en riesgo, pero no hay ningún tipo de protección. Sobre todo eso pasa mucho en las áreas de construcción y ese tipo de cosas. La idea de conocer acerca del acoso laboral es saber en qué situación los empleados están en ese momento y saber que existen leyes en Colombia que protegen a los trabajadores, porque la idea de un contrato laboral es que haya ganancia o beneficio mutuo y no solo por parte de las empresas. Y que, bueno, otra cosa que habla del acoso laboral es que hay acoso laboral pues, por maltrato físico, verbal, por discriminación y también por violencia sexual, que eso es una parte importante que se da en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, y que es algo que las personas no denuncian mucho o no hablan mucho, pero que se da mucho en las empresas. Bueno, buenas noches. Nosotros les vamos a hablar de 2 temas pues, que tienen, pues, digámosle que extensa relación pues, uno del otro, ¿no? La primera es la práctica empresarial, que pues está cobijada por la ley 789 del 2002. Se entiende por práctica empresarial pues toda actividad que enlace una institución con una empresa o mantenga un convenio con ella, y pues tiene algunas características pues que cabe resaltar. La primera de ellas es que por ley algunas empresas tienen que contratar pues, practicantes. Entonces pues las que están obligadas son las empresas que superan el número de base o en nómina por lo menos 15 empleados. Pues la ley estima que por lo menos sea 1 por cada 15 empleados. Las otras son las empresas que voluntariamente lo desean hacer, que son los que tienen menos de 10 empleados. Bueno, en términos ya prácticos como tal, la práctica empresarial para estudiantes como nosotros cumplen una jornada que no supera las 48 horas semanales. No se puede hablar de remuneración, por lo contrario se entiende que la práctica empresarial no es sujeta a un tipo de salario, por lo que se busca es pues digámosle que el objetivo inicial de la práctica es poder acumular conocimiento dentro de una empresa. Entonces la empresa lo que hace es generar bonificaciones que para la ley no se pueden considerar como un salario. Digámosle que entre todo el conjunto de lo que se entiende como práctica empresarial se forman algunos valores que no se podrían dar dentro de, digámosle que la actividad académica como tal. Entonces tiene como función inicial formar valores que tienen mucho que ver con la relación corporativa de una empresa. Entonces esto es más o menos lo que comprende el tema de las prácticas empresariales en temas técnicos y pues, académicos. Bueno, ahora bien, la relación básica entre la práctica empresarial y el emprendimiento está fundamentada básicamente en que en algunos casos de los estudiantes el primer acercamiento a un escenario empresarial es la práctica. Bien, partiendo de eso, el estudiante pues adquiere de alguna manera experiencia y se enfrenta a un entorno empresarial. Al enfrentarse a ese entorno empresarial, pues obviamente él adquiere unas habilidades, unas capacidades que va a poder aplicar en el tema de emprendimiento. Vemos pues inicialmente que
va a tener quizás una iniciativa, porque el emprendimiento de alguna manera surge cuando usted ya tiene una experiencia. O según otra clasificación, un emprendedor puede porque nace o porque ha tenido una familia que ha sido de emprendedor. O pues adquiere una experiencia en un área y pues quiere ser de alguna manera emprendedor y pues tiene alguna iniciativa. Hay un tema de valores. Cuando usted ya llega a enfrentarse a un escenario real, a un escenario que ya no va a ser como quizás un escenario académico, pues ese escenario usted va a adquirir unos valores ya empresariales y unos valores que están inmersos en el entorno laboral. Además de eso, la capacidad de inteligencia ética. O sea, y acá hablamos con relación al trabajo en equipo. Uno quizás muchas veces no tiene bien la concepción de lo que es trabajo en equipo. Y acá pues en un entorno laboral ya no se mira por relaciones interpersonales, sino por la productividad que puede generar ese equipo de trabajo. Al estar en ese escenario, pues obviamente usted ya va a tener unas herramientas y un plus adicional a otras personas que no han estado en un escenario laboral o en un escenario real. El servicio es importante porque quizás en la práctica nos comentaba ahorita pues la persona que dirige el taller que uno espera quizás no a hacer o no diferencia lo que es ser servicial a obviamente a lo que son las labores que uno tiene que hacer como profesional. A lo que me refiero con esto es que muchas veces quizás en una práctica empresarial le pueden decir, oiga, ¿será que usted nos puede colaborar fotocopiando esto o haciendo esta labor? Y pues uno va a decir obviamente, oiga, yo no estudié 5 años para hacer esa labor, eso le corresponde a otra persona. Pero en situaciones es importante que uno sea servicial y en la práctica empresarial usted puede tener un escenario o una experiencia de servicio. Ahora el tema del autocontrol, ya en un escenario en donde usted va a trabajar en equipo, en donde usted va a estar bajo diferentes circunstancias o bajo diferentes escenarios, usted va a estar sujeto a escenarios o a momentos de presión, entonces es importante que usted vaya tornando un poco su genio quizás en algunas ocasiones. Y el último tema, y con el tema de perseverancia, es importante que una persona cuando ya ha pasado por un proceso de práctica empresarial o por un contrato de aprendizaje, adquiere una experiencia, adquiere de alguna manera algo dentro de sí que le ayuda a pensar en quizás no quiero ser completamente toda mi vida empresario, sino quiero de alguna manera emprender o tengo una iniciativa y persevero en esa iniciativa. Eso por un lado, ¿cuál es la relación de la práctica empresarial con el emprendimiento? Otro tema que hablábamos acá en el tema de emprendimiento ya son los mecanismos de promoción, tanto financieros como obviamente de capacitación que brindan las diferentes organizaciones acá en Colombia. Por un lado encontramos los mecanismos de promoción como la Cámara de Comercio que pues brindan ayuda técnica, capacitación, talleres o diferentes cosas como usted puede para que usted pueda de alguna manera desarrollar un plan de negocios o algo. Esas son todas esas ayudas o mecanismos de promoción que no son financieros, que brindan ayuda técnica o soporte para que un empresario o una persona que tenga una idea de negocio pueda desarrollar esa idea de negocio. Por otro lado están las financieras y las financieras obviamente son respuesta a un intenso pues como auxilio que los empresarios buscan. Y esas organizaciones financieras lo que hacen son dirigir convocatorias en donde usted puede aplicar para que pueda ser financiado su proyecto de inversión. Existen acá en Colombia diferentes tipos de organizaciones que prestan estos dineros para que usted tenga como un capital semilla y pueda desarrollar su idea de negocios. Encontramos como el Fondo Emprender, que es manejado por el SENA, y muchos otros bancos como tanto internacionales como nacionales para que usted pueda emprender su idea de negocio. Esos son los temas básicos del emprendimiento y el tema de la práctica o contrato de prestación de aprendizaje. Bueno, estuviste brillante. Buenas noches. Buenas noches. La coordinación ocupacional y la seguridad social. Todo esto nos remite al tema de la protección social, pero que en realidad la protección social tiene sus orígenes o digamos su causa, su creación en la relación que tiene el empleado con el empleador. Entonces,
La protección social vendría siendo como un conjunto de beneficios que da el empleador al empleado para, digamos, para su correcto desarrollo laboral y también su desarrollo personal. ¿Qué pasa en la protección social? Para que se dé la protección social tiene que haber como colaboración de parte y parte, tanto del Estado como de la ciudadanía. El Estado todo no puede proveer, digamos, todos los derechos para que la protección social se dé. Entonces ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante la ciudadanía. Bueno, pues aquí es importante, como vemos, esta fórmula que planteamos acá, que la protección social será con la participación del Estado más la participación de los trabajadores que en conjunto forman la ciudadanía. Dentro de lo que nos tiene que brindar el Estado para que la protección social sea una protección social verdaderamente eficaz y de calidad, tiene que el Estado velar porque el servicio de esta protección social sea público, o sea, que sea para todos los trabajadores en cualquier rama del trabajo y en cualquier categoría. De esto también tiene que tener acceso universal, o sea, cualquier persona tiene que tener acceso al momento de ingresar a un trabajo a tener su protección social. No tiene que haber limitación ni por raza, ni por religión, ni por sexo, no, tiene que ser un acceso universal a esta protección social. Esta protección social tiene que generar calidad de vida, o sea, que en ningún momento se debe cambiar plata por salud. La protección social debe ser de calidad y no de que el empresario quiera disminuir costos pagando una protección social más económica y eso pueda generar daños hacia el trabajador. Tiene que velar porque el trabajo sea digno, o sea, que el trabajo sea de verdad con calidad y autosuficiencia, que también se generen mecanismos de participación de los ciudadanos en la empresa para mejorar toda la parte de protección social y dar aportes y ideas para que eso se pueda mejorar y que la atención sea básicamente prioritaria en salud a lo que tiene que ver con los trabajadores. Como decía Juan al principio, la ciudadanía, o sea, de la ciudadanía hacemos parte de todo, o sea, hacemos parte de la sociedad. ¿Quiénes hacen parte de la sociedad? Los trabajadores, los desempleados y las personas vulnerables las que están en extrema pobreza. Entonces los trabajadores, tenemos que hay trabajadores que son informales y formales. Como ustedes saben, el trabajo informal en nuestro país, o sea, tiene una participación alta, pues tiene una participación alta. Entonces, los trabajadores informales más los formales, lo que hacen lo que tienen que velar también por su autoprotección, y la autoprotección también va dirigida a la parte de las familias. Cada quien vela por su bienestar, pero también eso va en compañía del Estado. Los desempleados, al momento de quedar una persona desempleada, o sea, ha tenido que haber hecho algunos ahorros, algunos aportes. Bueno, eso también va ligado al tema de los ahorros. ¿Qué pasa con el colombiano? El colombiano no ahorra. Entonces, la razón por la que el colombiano no ahorra es que todo lo gasta al momento. Entonces, que tiene una camisa, se la quiso comprar, entonces no le importa lo que pase mañana. ¿Sí? Y las personas en extrema pobreza y las personas vulnerables. En las personas vulnerables, ¿quiénes hacen parte? Los discapacitados. Bueno, la definición que nos da la ONU es como las personas que son discapacitadas, las personas que son homosexuales. Todas estas personas son parte de la población vulnerable, pero que de igual forma también tienen derecho a la protección social, que no porque no ahorren, que no tengan un peso en su bolsillo, no puedan hacer parte de ella, no puedan tener acceso a esto. Bueno, dentro de la autoprotección que genera la protección social, tiene que ser se dan tres categorías. En la autoprotección personal, que va de cada individuo, de cada trabajador, la autoprotección familiar, que vaya más enfocada a los fondos de pensiones familiares, y la protección que va comunitaria, que va enfocada a los ahorros que hacen las comunidades como tal para generar desarrollo. Por ejemplo, la comunidad una comunidad donde nosotros vivimos en nuestro conjunto, en nuestro barrio, todos esos fondos que se generan para hacer ahorros en beneficio de tener lo que explicaba mi compañero ahorita, de que en el futuro podamos tener una calidad de vida muy alta.
En la solidaridad va muy dirigido a las personas en extrema pobreza y las personas vulnerables. Quienes, como ya te había dicho, son las personas que no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace la protección social? Toma de cada quien un poquito y les da a ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen. Y eso también es como uno de los fines, o sea, de los fines máximos de la protección social. Aportes y ahorros, pues, o sea, lo que hacen los trabajadores informales y formales. Todos los trabajadores informales y formales tienen que hacer un aporte, tienen que pagar salud y tienen que pagar pensión si alguna vez se quieren pensionar. Entonces, ¿qué pasa? Que el aporte se mira también como un ahorro futuro a largo plazo que tienen los trabajadores formales e informales. ¿Qué pasa con los trabajadores informales? Los trabajadores informales no ahorran o de pronto no tienen el conocimiento, no tienen tal conocimiento para, digamos, para llegar a cotizar en pensión, a cotizar en salud. Entonces, lo que pasa cuando ya llegan a viejitos que no tienen un peso, entonces tienen que ir a tocar la puerta al señor Estado que los provea con lo que necesitan. Pues a lo mismo van los cuidados. En la parte de conocimiento va la parte de la capacitación laboral. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Todas las empresas tienen que capacitar a sus trabajadores para que las empresas sean más competitivas. Si las empresas no son competitivas, pues obviamente no se puede dar como tampoco el fin de la protección social, porque entonces no están produciendo necesariamente para vender más, y si no venden más, pues entonces quiebran. Bueno, los dos hicieron una ponencia muy reflexiva, muy crítica y muy completa, entonces, fantástico. Muy buenas noches, a nosotros nos correspondió el tema de mercado laboral, dentro del cual pues vamos a tocar algunos temas. El primero, problemas culturales, la igualdad o el tema de género, personas vulnerables, el dumping social, adolescentes trabajadores, baja educación, entorno económico, discriminación, entorno político y nuevas tendencias. En problemas culturales pues vamos a encontrar el tema de que cuando nos presentamos a un ámbito laboral pues vamos a tener el tema de que por ser de una raza social o de pronto venir de un ámbito como indígena, entonces vamos a tener problemas para poder presentarnos hacia un empleo, hacia un trabajo, o sea vamos a de pronto a estar discriminados. Seguimos con la parte de género. En la parte de inequidad de género, esto se presenta cuando, no sé, en algunos casos cuando se encuentra, por ejemplo, como lo mencionaron anteriormente, hay una persona embarazada, entonces se le busca como el quiebre para sacarla del trabajo, o si hay como preferencias, digamos, cuando se va a buscar un empleo hay preferencias hacia el hombre que hacia la mujer, si es negro o si es blanco, digamos, hay preferencias muchas veces hacia el blanco. En personas vulnerables vemos que pues son todas las personas que no tienen la capacidad de acceder a un trabajo, y obviamente también entre personas vulnerables encontramos también las personas de género, que sí, también encontramos personas como, no sé, indígenas, no sé, bueno, ese tipo de cosas. El dumping social es digamos cuando los mercados más grandes absorben, los grandes trabajadores los absorben los más grandes empleadores, y eso evita digamos que haya trabajadores digamos que están en las mismas condiciones para acceder a un ámbito laboral. En adolescentes pues tenemos el problema de que ya estamos viendo que en las calles digamos se presenta el tema de que vemos adolescentes ya trabajando, limpiando vidrios, vendiendo dulces, muchas veces acompañando a un adulto que está en incapacidad para poder adquirir un producto. Entonces digamos que ya se está viendo el tema de adolescentes, y eso está evitando digamos que el adolescente vaya a poder digamos adquirir un conocimiento educativo y así poder adquirir un trabajo más adelante. La baja educación habla del mismo tema, digamos que no se está buscando que el niño digamos fomente de una manera u otra su educación, sino que simplemente pues se le lanza digamos a que vaya y busque cómo poder entrar digamos dinero a su casa, y eso evita que pueda tener digamos un acceso a la educación. Vamos con la discriminación, lo que hablábamos anteriormente, muchas veces se discrimina a una persona obviamente por su género, por su raza, si es una persona indígena, entonces en eso tiene que ver con discriminación. En el entorno político de pronto no se, pues sí, los políticos no brindan como las suficientes leyes y los suficientes parámetros para que el trabajador sí esté protegido y para que se le brinden cada uno de los, no sé, de los
sí, los parámetros establecidos para que tengan un buen trabajo, por decirlo así. Y en nuevas tendencias podemos ver que en las nuevas tendencias se puede encontrar que ya automáticamente las universidades están buscando que que la persona ya no salga a buscar empleo, sino que automáticamente empiece a generar su misma empresa y de esta manera poder generar más empleo hacia otros horizontes, ¿sí? Buscar hacia afuera de otros países o inclusive acá en Colombia, pero que genere su propia empresa y de esta manera pueda generar educación y pueda generar empleos y de esa manera que los adolescentes quieran buscar y anhelar, digamos, tener educación. Muchas gracias.